Un hombre cruel abandona a su madre con amnesia en un aeropuerto cuando descubre que hay una herencia oculta, intenta detener el avión, pero es demasiado tarde. Lo que sucede después es devastador. Carlos Mendoza miró a su madre con una mezcla de frustración y cansancio. Elena, de 75 años, estaba sentada en su sillón favorito con la mirada perdida en un punto indefinido de la habitación. Su cabello, antes de un castaño vibrante, ahora lucía completamente blanco y descuidado. Las arrugas en su rostro parecían más profundas de lo que Carlos recordaba. «Mamá, ¿me escuchas?», preguntó Carlos, alzando la voz más de lo necesario. Elena parpadeó lentamente y giró su cabeza hacia él como si acabara de notar su presencia. «Carlos, ¿eres tú, mi niño?», respondió ella con voz temblorosa. Carlos apretó los puños, conteniendo su irritación. «Sí, mamá, soy yo. Te he dicho 1000 veces que ya no soy un niño, tengo 48 años». Elena sonrió débilmente, sus ojos brillando por un momento con un destello de reconocimiento. «Claro, mi amor, ¿cómo pude olvidarlo?», dijo, para luego volver a sumirse en su mundo de silencio y confusión. El diagnóstico de amnesia había llegado hace 2 años, pero para Carlos parecía una eternidad. Su vida, antes llena de ambiciones y planes, ahora giraba en torno al cuidado de una mujer que apenas recordaba quién era en la mitad del tiempo. Mientras preparaba la cena en la cocina, Carlos no podía evitar pensar en cómo habían cambiado las cosas. Recordaba a su madre como una mujer fuerte y cariñosa, siempre dispuesta a sacrificarse por él. Ahora esa mujer se había desvanecido, dejando en su lugar a una extraña que necesitaba atención constante. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Era Lucía, la enfermera que venía 3 veces por semana. Carlos la recibió con alivio evidente. «¿Cómo ha estado hoy?», preguntó Lucía en voz baja. «Igual», respondió Carlos, el cansancio palpable en su voz. «A veces pienso que sería más fácil si…». Se detuvo, avergonzado de sus propios pensamientos. Lucía lo miró con comprensión, pero también con un atisbo de reproche. «Carlos, es tu madre», él dijo suavemente. Él asintió, sintiéndose culpable. Pero en el fondo, una idea oscura comenzaba a tomar forma, una idea que cambiaría sus vidas para siempre. La noche caía sobre la ciudad cuando Carlos se sentó en su estudio, rodeado de papeles viejos y fotografías descoloridas. La frustración de los últimos años pesaba sobre sus hombros como una losa. Con manos temblorosas, abrió un cajón que llevaba años sin tocar, buscando algo, cualquier cosa que pudiera aliviar la carga financiera que el cuidado de su madre representaba. Entre facturas antiguas y recuerdos olvidados, sus dedos rozaron un sobre amarillento. Lo sacó con curiosidad, notando el sello de un notario que no reconocía. Al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par. Era una carta de su difunto padre, fechada apenas unos meses antes de su muerte. «Querido hijo», comenzaba la misiva, «hay algo que debes saber sobre el legado de nuestra familia». Carlos leyó ávidamente, su corazón latiendo con fuerza. La carta hablaba de una herencia sustancial oculta durante años por razones que su padre no explicaba claramente. Mencionaba cuentas en el extranjero y propiedades que Carlos desconocía por completo. «Tu madre tiene toda la información», concluía la carta. «Ella es la clave para acceder a este legado». La mente de Carlos daba vueltas. Una herencia oculta, y su madre era la clave. Miró hacia la puerta cerrada de su estudio, imaginando a Elena sentada en la sala, perdida en sus recuerdos fragmentados. La codicia y la desesperación se mezclaron en su interior. Por un momento, vio un futuro diferente, libre de deudas y preocupaciones. Pero la realidad lo golpeó con fuerza. Su madre, en su estado actual, era incapaz de proporcionar cualquier información coherente. Carlos se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de años de resentimiento y sacrificio. ¿Cuánto tiempo había guardado Elena este secreto? ¿Por qué no se lo había dicho antes de que la enfermedad la consumiera? La amargura se apoderó de él. Toda su vida adulta había sido una lucha constante y ahora descubría que podría haber sido diferente. La imagen de su madre, frágil y ausente, se mezcló en su mente con la promesa de riqueza y libertad. En ese momento, una idea oscura comenzó a germinar en su mente, una idea que lo aterrorizaba y tentaba a partes iguales. Iguales si su madre ya no estaba en condiciones de cuidarse a sí misma.
¿No sería mejor para todos encontrar una residencia permanente? Carlos cerró los ojos, luchando contra el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarlo. La decisión que tomaría esa noche cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El amanecer encontró a Carlos con ojeras profundas y una determinación sombría en su mirada. Había pasado la noche planeando, calculando cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. La culpa y la anticipación se entremezclaban en su estómago mientras preparaba el desayuno de Elena. Mamá dijo con una dulzura forzada: «Tengo una sorpresa para ti». Elena lo miró con ojos vacilantes, una chispa de curiosidad atravesando la niebla de su confusión. «¿Una sorpresa, hijo?». Carlos asintió, forzando una sonrisa. «Nos vamos de viaje, mamá, un viaje muy especial». Mientras ayudaba a Elena a vestirse, Carlos repasaba mentalmente su plan. Había reservado 2 boletos de avión a un destino lejano, pero solo uno de regreso. La maleta de su madre estaba llena de ropa vieja y sin identificación. En su bolso había colocado un teléfono prepago con números falsos. «¿A dónde vamos, Carlos?», preguntó Elena, mientras él la peinaba con un cuidado inusual. «Es una sorpresa, mamá. Te va a encantar», respondió, evitando su mirada en el espejo. Cada gesto de ternura de Elena era como un puñal en el corazón de Carlos. Recordó momentos de su infancia, su madre consolándolo, enseñándole a montar en bicicleta, apoyándolo en cada tropiezo. Pero esos recuerdos se desvanecían rápidamente bajo el peso de años de resentimiento y la promesa de una vida mejor. Mientras cargaba las maletas en el taxi, Carlos notó que sus manos temblaban. Elena, sentada en el porche, tarareaba una canción olvidada, ajena al tormento de su hijo. «¿Estás lista para nuestra aventura, mamá?», preguntó Carlos, ayudándola a levantarse. Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado. «Contigo siempre estoy lista, mi niño». Esas palabras casi quebraron la resolución de Carlos. Por un momento consideró abandonar todo el plan, confesar sus intenciones y buscar ayuda. Pero la imagen de la carta, la promesa de una vida sin preocupaciones, lo empujó hacia adelante. Mientras el taxi se alejaba de la casa, Carlos miró por última vez el hogar que habían compartido. En su mente repasó cada detalle de su plan. Cada coartada cuidadosamente construida. No había vuelta atrás. El viaje al aeropuerto fue un tormento silencioso. Elena, emocionada por la novedad, señalaba cosas por la ventana, completamente inconsciente del destino que su hijo había planeado para ella. Carlos apretó la mano de su madre, sintiendo el peso de su decisión. El aeropuerto se alzaba en el horizonte y, con él, el punto de no retorno. El bullicio del aeropuerto envolvía a Carlos y Elena como una niebla densa y opresiva. Carlos empujaba la silla de ruedas de su madre, esquivando maletas rodantes y viajeros. El corazón le latía con fuerza, amenazando con delatar su nerviosismo. «Carlos», la voz de Elena sonaba pequeña y confundida. «¿Dónde estamos? Hay tanta gente». Carlos se inclinó, forzando una sonrisa tranquilizadora. «Estamos en el aeropuerto. Mamá, ¿recuerdas? Vamos de viaje». Elena asintió lentamente, pero sus ojos bajaban por el espacio, reflejando una mezcla de asombro y temor. Carlos sintió una punzada de culpa que rápidamente sofocó. Mientras hacían fila para el check-in, Carlos repasaba mentalmente su plan. Había elegido un vuelo a una ciudad remota con varias escalas. La idea era hacer el rastro lo más difícil de seguir posible. «Pasaportes, por favor», pidió la empleada del mostrador con una sonrisa profesional. Carlos entregó los documentos con mano temblorosa. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. ¿Sospecharía alguien? ¿Se daría cuenta la empleada de algo extraño? «Todo en orden», dijo finalmente la mujer. «Que tengan un buen viaje». Un suspiro de alivio escapó de los labios de Carlos. La primera barrera estaba superada. Mientras se dirigían hacia la zona de seguridad, Elena comenzó a agitarse. «Carlos, no me siento bien. Quiero ir a casa». El pánico se apoderó de Carlos por un momento. «Tranquila, mamá, todo está bien. Pronto estaremos en el avión y podrás descansar». Pasaron el control de seguridad sin incidentes, aunque Carlos sentía que cada mirada de los guardias era acusatoria. Elena, ajena a todo, tarareaba suavemente, perdida en algún recuerdo lejano. Finalmente llegaron a la sala de espera. Carlos consultó su reloj. Faltaba 1 hora para el embarque, 1 hora que se estiraba ante él como un abismo de dudas y remordimientos. «Mamá, voy a buscar algo de beber. Quédate aquí, ¿de acuerdo?», dijo Carlos, colocando la silla de Elena en un rincón apartado. Elena lo miró con ojos suplicantes.
No tardes, hijo. No me dejes sola. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Carlos. Por un momento, todas sus resoluciones flaquearon. Vio en los ojos de su madre a la mujer que lo había criado, que había sacrificado todo por él, pero la imagen de la herencia, de una vida libre de preocupaciones, se impuso. Con un último vistazo a Elena, Carlos se alejó, luchando contra el impulso de volver corriendo y abandonar todo el plan. Cada paso que daba lo alejaba de su madre y de la persona que alguna vez había sido. El punto de no retorno se acercaba, y Carlos sabía que la decisión que tomara en los próximos minutos definiría el resto de su vida. El reloj de la terminal marcaba las 10:45 cuando Carlos, con el corazón latiendo desbocado, vio a Elena desde lejos. Estaba sentada en su silla de ruedas, mirando con ojos perdidos el ir y venir de los viajeros. Su figura frágil y solitaria contrastaba dolorosamente con el bullicio del aeropuerto. Con pasos pesados, Carlos se acercó por última vez a su madre. Mamá, dijo suavemente, voy a comprar unas revistas para el viaje. Quédate aquí, ¿de acuerdo? Volveré pronto. Elena asintió distraídamente, su mirada fija en un punto distante. No tardes, Carlitos. Sabes que no me gusta estar sola. Esas palabras casi quebraron la determinación de Carlos. Por un instante, vio a la mujer que lo había criado, que había estado a su lado en cada momento difícil, pero la imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por años de resentimiento y la promesa de una vida mejor. Con un último vistazo, Carlos se alejó. Cada paso que daba era una batalla contra el impulso de volver. Se mezcló entre la multitud, sintiendo que los ojos de todos estaban sobre él, juzgándolo. Llegó a la salida de la terminal, donde un taxi esperaba. Antes de subir, miró una última vez hacia el interior del aeropuerto. Elena era apenas visible, una figura solitaria en medio del caos. ¿A dónde, señor?, preguntó el taxista. Carlos dudó por un momento. A casa, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Mientras el taxi se alejaba, Carlos sintió una mezcla de alivio y de horror. Había hecho lo impensable, había abandonado a su propia madre, vulnerable y confundida, en un lugar extraño. El viaje de regreso a casa fue un tormento silencioso. Carlos imaginaba a Elena dándose cuenta, poco a poco, de que estaba sola, llamándolo con voz temblorosa. ¿Qué pasaría cuando alguien la encontrara? ¿Cuánto tardarían en descubrir lo que había hecho? Al llegar a casa, el silencio lo recibió como una acusación. Las fotos de Elena en las paredes parecían mirarlo con reproche. Carlos se desplomó en el sofá, abrumado por el peso de sus acciones. Fue entonces cuando notó el sobre amarillento sobre la mesa del café, la carta de su padre, el detonante de toda esta locura. Con manos temblorosas, la abrió nuevamente, buscando justificación para sus actos, pero mientras leía, un detalle que antes había pasado por alto captó su atención. El corazón se detuvo por un instante. En ese momento, Carlos comprendió que había cometido el peor error de su vida y que las consecuencias serían devastadoras. Devastadoras revelaciones. El silencio de la casa era ensordecedor mientras Carlos releía frenéticamente la carta de su padre. Sus manos temblaban incontrolablemente y un sudor frío le recorría la espalda. Había pasado por alto un detalle crucial, un párrafo que ahora saltaba a la vista con una claridad dolorosa. La herencia está condicionada, rezaba la carta. Solo podrá ser reclamada si Elena da su consentimiento expreso ante el notario. Sin ella, todo se perderá. La realización golpeó a Carlos como un mazo. No solo había abandonado a su madre en un acto de crueldad imperdonable, sino que además había saboteado su única oportunidad de obtener la herencia. La ironía de la situación era aplastante. Desesperado, Carlos comenzó a hurgar entre los papeles esparcidos por la mesa, buscando cualquier pista sobre el paradero de Elena. Encontró el itinerario del vuelo que había reservado para ella. El avión ya habría despegado. Sin perder un segundo, marcó el número del aeropuerto con dedos temblorosos. Necesito detener un vuelo, dijo atropelladamente a la operadora. Es una emergencia. La respuesta fue demoledora. Lo siento, señor, pero el vuelo 247 con destino a Ciudad del Este despegó hace 20 minutos. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre, con su memoria fragmentada, estaba en un avión rumbo a un destino desconocido, y con ella se iba toda posibilidad de reclamar la herencia. En un arrebato de desesperación, Carlos salió corriendo de la casa, subió a su auto y condujo a toda velocidad hacia el aeropuerto. Su mente era un torbellino de escenarios catastróficos,
¿Y si Elena sufría un episodio de confusión en pleno vuelo? ¿Y si se perdía en una ciudad extraña? Al llegar al aeropuerto, corrió hacia el mostrador de información, jadeando y sudoroso. Mi madre, vuelo 247, necesito encontrarla, logró articular entre respiraciones entrecortadas. La mirada compasiva de la empleada solo aumentó su angustia. Señor, el vuelo ya está en el aire. No hay nada que podamos hacer hasta que aterrice. Carlos se derrumbó en una silla cercana, la magnitud de sus acciones cayendo sobre él como una losa. Había arruinado todo, su relación con su madre, la herencia y posiblemente la vida de Elena. Mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, Carlos comprendió que este era solo el comienzo de un largo y doloroso camino. Tendría que mover cielo y tierra para encontrar a Elena, enfrentar las consecuencias legales de sus actos y, lo más difícil de todo, vivir con la culpa de haber traicionado a la persona que más lo había amado en el mundo. El reloj del aeropuerto marcaba implacablemente el paso del tiempo, cada segundo alejando más a Elena y hundiendo a Carlos en un abismo de remordimiento y desesperación. Las siguientes horas se convirtieron en una pesadilla frenética para Carlos, sentado en la fría sala de espera del aeropuerto. Sus ojos no se apartaban de las pantallas que mostraban la información de los vuelos. El 247 parpadeaba en rojo. En ruta. Con manos temblorosas, Carlos marcó nuevamente el número de la aerolínea. Necesito saber si mi madre está bien, suplicó por enésima vez. La respuesta fue la misma, no podían proporcionar información durante el vuelo. Desesperado, Carlos se acercó al mostrador de seguridad. Mi madre. La abandoné, confesó entre sollozos. Necesito encontrarla. El rostro del guardia pasó de la sorpresa a la indignación. Señor, ¿está diciéndome que abandonó intencionalmente a una persona mayor en el aeropuerto? En cuestión de minutos, Carlos se vio rodeado de oficiales de policía. Las preguntas llovían sobre él, ¿por qué lo hizo? ¿Dónde estaba su madre ahora? Era consciente de que había cometido un delito. Mientras lo escoltaban a una sala de interrogatorios, Carlos vio cómo su mundo se desmoronaba. Su plan, que parecía perfecto hace unas horas, ahora se revelaba como una locura cruel y mal calculada. En la sala fría y austera, Carlos se enfrentó a la dura realidad de sus acciones. Confesó todo: la herencia, su resentimiento, el plan de abandono. Cada palabra que salía de su boca lo hundía más en un pozo de vergüenza y culpa. Señor Mendoza, dijo el detective a cargo, su voz cargada de desprecio, ¿tiene idea de lo que podría pasarle a una mujer mayor con amnesia en un país extranjero? La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Imágenes de Elena confundida y asustada en una ciudad desconocida inundaron su mente. ¿Qué había hecho? Mientras los oficiales discutían los cargos que enfrentaría, Carlos se hundió en la silla, abrumado por el peso de sus acciones. El detective le informó que se había emitido una alerta internacional para localizar a Elena. Su madre aterrizará en Ciudad del Este en aproximadamente 3 horas, dijo el oficial. Haremos todo lo posible por interceptarla, pero no puedo prometerle nada. Carlos asintió, incapaz de hablar. La realidad de la situación lo golpeaba en oleadas. Podría perder a su madre para siempre, enfrentaría cargos criminales y la herencia que tanto codiciaba estaba ahora más lejos que nunca. Mientras lo conducían a una celda de detención, Carlos vio su reflejo en un espejo. No reconoció al hombre que le devolvía la mirada, ojos hundidos, rostro demacrado por la culpa y el miedo. ¿En qué se había convertido? La puerta de la celda se cerró con un sonido metálico, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y el tic-tac implacable del reloj, que marcaba cada segundo que Elena pasaba sola y desorientada en un avión rumbo a lo desconocido. El tiempo se arrastraba con una lentitud tortuosa en la celda de detención. Carlos, sentado en la dura banca de metal, se retorcía las manos mientras repasaba una y otra vez los eventos que lo habían llevado a este punto. Afuera, el aeropuerto bullía de actividad. Equipos de búsqueda se movilizaban, coordenadas se transmitían y una red internacional de seguridad se activaba para localizar a Elena Mendoza. Señor Mendoza. La voz del detective interrumpió sus pensamientos. El vuelo de su madre aterrizará en 20 minutos. Necesitamos más información. Carlos levantó la mirada, sus ojos inyectados en sangre por el llanto y la falta de sueño. ¿Qué más puedo decirles? Ya les he contado todo. El detective se sentó frente a él, su rostro una mezcla de disgusto y determinación profesional. Necesitamos saber más sobre el estado mental de su madre. ¿Cuál
Cualquier detalle puede ser crucial para encontrarla. Durante la siguiente hora, Carlos desgranó cada fragmento de información que podía recordar sobre los hábitos de Elena, sus momentos de lucidez, sus miedos. Cada palabra era un recordatorio doloroso de la mujer a la que había traicionado. De repente, la puerta de la celda se abrió de golpe. El vuelo ha aterrizado, anunció un oficial jadeante, pero no hay rastro de la señora Mendoza entre los pasajeros. El mundo pareció detenerse para Carlos. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz temblorosa. Significa, respondió el detective con gravedad, que su madre nunca abordó el avión en primer lugar. La revelación cayó sobre Carlos como un balde de agua fría. Elena no estaba en Ciudad del Este. Nunca había salido del aeropuerto de origen. ¿Dónde estaba entonces? Los siguientes momentos fueron un torbellino de actividad. Carlos fue trasladado nuevamente al aeropuerto, esta vez esposado y escoltado por oficiales. Las cámaras de seguridad se revisaron frenéticamente, buscando cualquier indicio del paradero de Elena. Mientras observaba las pantallas, Carlos sintió que su corazón se detenía. Allí estaba Elena, visible por un breve momento antes de desaparecer entre la multitud. La última imagen la mostraba siendo abordada por un hombre desconocido. ¿Quién es ese?, exigió saber el detective, señalando al hombre en la pantalla. Carlos negó con la cabeza, el pánico creciendo en su interior. No lo sé, no lo reconozco. La realización golpeó a todos los presentes como una ola fría. Elena Mendoza no solo estaba perdida, ahora existía la posibilidad de que hubiera sido secuestrada. El detective se volvió hacia Carlos, su mirada más dura que nunca. Señor Mendoza, su negligencia no solo ha puesto en peligro a su madre, sino que puede haber facilitado un crimen mucho más grave. Carlos se desplomó en una silla, el peso de sus acciones aplastándolo. La búsqueda de Elena ya no era solo una cuestión de encontrar a una mujer mayor confundida. Ahora se había convertido en una carrera contra el tiempo para salvarla de un peligro desconocido. Mientras los oficiales se movilizaban a su alrededor, Carlos se quedó inmóvil, paralizado por el horror de lo que había desencadenado. La pesadilla apenas comenzaba y el camino hacia la redención, si es que existía, sería largo y doloroso. El caos se apoderó del aeropuerto mientras la noticia del posible secuestro de Elena se extendía como fuego. Carlos, aún bajo custodia policial, observaba impotente cómo decenas de oficiales escudriñaban cada rincón del edificio. Necesitamos ampliar la búsqueda, declaró el detective jefe, su voz tensa por la urgencia. Señor Mendoza, ¿está seguro de que no reconoce al hombre de la grabación? Carlos negó con la cabeza, la culpa carcomiendo su interior. No, yo nunca lo había visto antes. Mientras los investigadores trazaban teorías, un oficial joven se acercó corriendo. Señor, hemos recibido información de un taxi que recogió a una mujer mayor desorientada hace unas horas. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Dónde la llevaron? Al parecer, el taxista la dejó en la estación de autobuses al otro lado de la ciudad, respondió el oficial. La noticia desencadenó una nueva oleada de actividad. Equipos de búsqueda fueron despachados inmediatamente hacia la estación de autobuses, mientras otros continuaban rastreando al misterioso hombre de la grabación. Carlos, escoltado por dos oficiales, fue llevado a la estación de policía para un interrogatorio más exhaustivo. Durante horas, repasó cada detalle de su vida con Elena, buscando cualquier pista que pudiera ayudar a encontrarla. ¿Alguna vez mencionó lugares que quisiera visitar?, preguntó el detective. ¿Amigos de los que hablara en sus momentos de lucidez? Carlos se esforzó por recordar, la culpa y el miedo nublando sus pensamientos. De repente, un recuerdo surgió de las profundidades de su mente. Ella solía hablar de un pueblo, San Miguel de algo. Era donde creció. Los ojos del detective se iluminaron. San Miguel de Allende. Sí, eso es, le exclamó Carlos, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Inmediatamente se emitió una alerta a todas las terminales de autobuses y estaciones de tren con destino a San Miguel de Allende. La posibilidad de que Elena, en un momento de confusión, hubiera intentado regresar a su lugar de origen parecía plausible. Mientras la búsqueda se intensificaba, Carlos fue devuelto a su celda. Las horas pasaban lentamente, cada minuto una tortura de incertidumbre y remordimiento. En la madrugada, un oficial irrumpió en la celda. Tenemos noticias, anunció, su rostro indescifrable. Una mujer que coincide con la descripción de su madre ha sido vista abordando un autobús hacia San Miguel de Allende, pero
Carlos se levantó de un salto. ¿Pero qué? El autobús tuvo un accidente en la carretera. Varios pasajeros resultaron heridos. El mundo pareció detenerse para Carlos. La posibilidad de que su madre estuviera herida o, algo peor, por sus acciones era más de lo que podía soportar. Mientras lo conducían nuevamente para ser interrogado, Carlos se dio cuenta de que esta pesadilla estaba lejos de terminar y que las consecuencias de su egoísmo podrían ser aún más devastadoras de lo que había imaginado. El amanecer encontró a Carlos en un estado de angustia indescriptible. Las noticias del accidente del autobús habían desatado una tormenta de emociones que amenazaba con consumirlo por completo. «Necesitamos que nos acompañen», dijo un oficial abriendo la puerta de su celda. «Han trasladado a los heridos al Hospital General de San Miguel de Allende. Tenemos que identificar a los pasajeros». El viaje en patrulla fue un tormento silencioso. Carlos, esposado y escoltado, observaba el paisaje pasar borroso a través de la ventana, su mente un torbellino de escenarios catastróficos. Al llegar al hospital, el caos era palpable. Familiares angustiados llenaban la sala de espera y el personal médico corría de un lado a otro. Carlos fue conducido a través de pasillos estériles, el olor a desinfectante, revolviendo su estómago ya de por sí nauseabundo por aquí, indicó una enfermera, guiándolos hacia la unidad de cuidados intensivos. Carlos sentía que las piernas le fallarían en cualquier momento. Cada cama que pasaban era un nuevo golpe. ¿Estaría Elena en la siguiente? ¿Cómo la encontraría? Finalmente llegaron a la última cama de la unidad. La enfermera corrió la cortina y el corazón de Carlos se detuvo por un instante. Allí, conectada a múltiples máquinas, yacía una mujer mayor. Su rostro hinchado y magullado era apenas reconocible. ¿Es ella?, preguntó el detective en voz baja. Carlos se acercó tembloroso, estudiando cada detalle del rostro de la mujer, buscando desesperadamente algún rasgo familiar. Pero cuanto más miraba, más dudas surgían. «Yo no estoy seguro», murmuró finalmente. «Se parece, pero…». El detective soltó un suspiro frustrado. «Señor Mendoza, necesitamos estar seguros. Esta mujer no lleva identificación y su estado es crítico». Carlos sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Y si era Elena y no la reconocía por las heridas? ¿Y si no era ella y estaban perdiendo tiempo valioso? En ese momento, la mujer en la cama abrió levemente los ojos. Su mirada confusa y dolorida se posó en Carlos. «Mamá», susurró Carlos, inclinándose sobre ella. La mujer parpadeó lentamente, sus labios moviéndose con esfuerzo. ¿Quién eres?», logró articular con voz ronca. El corazón de Carlos se hundió. No era Elena. La búsqueda continuaba y con cada minuto que pasaba, las posibilidades de encontrar a su madre con vida disminuían. Mientras salían de la unidad de cuidados intensivos, el detective recibió una llamada. Su rostro se tensó al escuchar la información. «Señor Mendoza», dijo colgando el teléfono, «han encontrado una pista sobre el hombre que vimos en la grabación del aeropuerto. Parece que tiene conexiones con una red de tráfico de personas». Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La posibilidad de que Elena hubiera caído en manos de traficantes era una pesadilla que ni siquiera se había atrevido a imaginar. La culpa y el horror se mezclaron en su interior, amenazando con ahogarlo. Mientras lo escoltaban de vuelta a la patrulla, Carlos comprendió que la búsqueda de su madre se había convertido en una carrera contra el tiempo, con consecuencias potencialmente devastadoras. La magnitud de lo que había desencadenado con su acto de egoísmo lo golpeó con una fuerza aplastante y supo que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. El regreso a la ciudad fue un torbellino de sirenas y comunicaciones frenéticas por radio. Carlos, hundido en el asiento trasero de la patrulla, escuchaba fragmentos de conversaciones que helaban su sangre, posible conexión con red de tráfico, últimos avistamientos en la zona norte. Tiempo es crítico. Al llegar a la comisaría, Carlos fue conducido a una sala de interrogatorios. El detective jefe, con ojeras pronunciadas y una taza de café en la mano, lo esperaba. «Señor Mendoza», comenzó, su voz cargada de gravedad, «la situación ha escalado. Necesitamos cada detalle, por pequeño que parezca, sobre la rutina de su madre, sus hábitos, cualquier cosa que pueda ayudarnos a predecir sus movimientos durante las siguientes horas». Carlos desgranó cada recuerdo, cada fragmento de información sobre Elena.
Habló de sus momentos de lucidez, de cómo a veces confundía el presente con el pasado, de su afición por ciertos lugares de la ciudad. Ella solía hablar de un parque, recordó Carlos de repente. Decía que allí conoció a mi padre. A veces, en sus días buenos, me pedía que la llevara. El detective se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué parque? El Parque de los Enamorados, respondió Carlos, el nombre trayendo una oleada de recuerdos agridulces. Inmediatamente se despachó un equipo al parque. Mientras esperaban noticias, un oficial entró con nueva información sobre el misterioso hombre del aeropuerto. Hemos identificado al sujeto, anunció. Se trata de Javier Morales, conocido por sus conexiones con una red de explotación de personas mayores y vulnerables. La revelación cayó como una losa sobre Carlos. La idea de que su madre pudiera estar en manos de semejante individuo era insoportable. ¿Cómo operan?, preguntó con voz temblorosa. El detective explicó con tono grave sombrío, suelen aprovecharse de personas mayores con problemas cognitivos. Los manipulan para acceder a sus cuentas bancarias y propiedades. En algunos casos, incluso los utilizan para fraudes de identidad. Carlos sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su madre, vulnerable y confundida, estaba a merced de criminales despiadados, y todo por su culpa. En ese momento, la radio anunció: Central, aquí Unidad 7. Hemos localizado a una mujer que coincide con la descripción en el Parque de los Enamorados. Parece desorientada y está hablando con un hombre que se ajusta a la descripción de Morales. El corazón de Carlos dio un vuelco. Es ella. Tienen que ser ellos. Sin perder un segundo, el detective ordenó un operativo. Carlos, a pesar de su estatus de detenido, fue llevado en una patrulla hacia el parque. Mientras se acercaban, la tensión era palpable. ¿Llegarían a tiempo? ¿Estaría Elena a salvo? Carlos, mirando ansiosamente por la ventana, rezaba por una oportunidad de redención, consciente de que el destino de su madre pendía de un hilo. Un hilo que él mismo había cortado con su acto de egoísmo imperdonable. El Parque de los Enamorados, otrora escenario de recuerdos felices, ahora se había convertido en el epicentro de una operación policial tensa. Las patrullas rodearon el perímetro con sigilo, mientras agentes de civil se mezclaban entre los transeúntes desprevenidos. Carlos, aún esposado, observaba desde el interior de un vehículo policial, su corazón latiendo con fuerza. A través del parabrisas, escudriñaba desesperadamente cada rostro, buscando a Elena. Allí, susurró el detective, señalando hacia un banco alejado. Y entonces Carlos la vio. Elena estaba sentada, su figura frágil encorvada sobre sí misma. A su lado, un hombre de aspecto sombrío, sin duda Javier Morales, hablaba con ella en voz baja, su mano apoyada con falsa camaradería sobre el hombro de Elena. Mamá, murmuró Carlos, las lágrimas nublando su visión. El detective dio la señal, y el operativo se puso en marcha. Agentes convergieron desde todas direcciones, moviéndose con precisión calculada. Pero algo salió mal. Morales, con reflejos aguzados por años en el submundo criminal, notó el movimiento. En un instante, se puso de pie, agarrando a Elena por el brazo. «¡Alto, policía!», gritó un agente. Lo que siguió fue un caos de movimiento y gritos. Morales, usando a Elena como escudo, comenzó a retroceder hacia una salida del parque. La anciana, confundida y asustada, tropezaba, apenas manteniéndose en pie. Carlos no pudo contenerse más. En un arrebato de desesperación, logró abrir la puerta del vehículo y salió corriendo hacia su madre. «Señor Mendoza, deténgase», gritó el detective, pero Carlos ya estaba a medio camino. «Mamá», gritó Carlos, su voz quebrándose. «Mamá, soy yo, Carlos». Elena giró la cabeza al escuchar su nombre. Por un instante, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. «Carlos», murmuró, su voz apenas audible en medio del caos. Ese momento de distracción fue todo lo que la policía necesitaba. Un agente tacleó a Morales, separándolo de Elena. Otros convergieron, sometiendo al criminal en segundos. Carlos llegó hasta su madre, cayendo de rodillas frente a ella, las manos aún esposadas a su espalda. «Mamá, lo siento tanto, sollozó, las palabras ahogándose en su garganta. Elena lo miró, su rostro una mezcla de confusión y algo más.
reconocimiento. Perdón, mi niño, dijo suavemente, extendiendo una mano temblorosa para tocar el rostro de Carlos. ¿Dónde has estado? Te he extrañado. Esas palabras, llenas de un amor emocional que Carlos sabía que no merecía, fueron su perdición. Rompió a llorar desconsoladamente, años de resentimiento y culpa deshaciéndose en un torrente de lágrimas. Mientras los agentes aseguraban la escena y los paramédicos se acercaban para atender a Elena, Carlos permaneció arrodillado junto a su madre, sabiendo que finalmente había encontrado una forma de redimirse de rodillas, consciente de que este momento de reencuentro era solo el comienzo de un largo y doloroso camino hacia la redención. El sol de la tarde bañaba el parque con una luz dorada, como si la naturaleza misma quisiera subrayar la fragilidad y la belleza del amor entre una madre y su hijo. Un amor que, a pesar de todo, había sobrevivido a la prueba más dura e imaginable. El Hospital San Rafael bullía de actividad mientras Elena era sometida a una exhaustiva evaluación médica. Carlos, aún bajo custodia policial pero con las esposas removidas temporalmente, esperaba en la sala contigua, su rostro una máscara de ansiedad y remordimiento. El detective jefe Ramírez entró en la sala, su expresión grave. Señor Mendoza, tenemos que hablar. Carlos asintió, preparándose para lo peor. Los médicos han completado su evaluación inicial, comenzó Ramírez. Físicamente, su madre está estable, pero... ¿Pero qué? Interrumpió Carlos, el miedo apretando su garganta. El estrés de los últimos días ha exacerbado su condición. Su amnesia parece haberse profundizado. Las palabras cayeron como un peso muerto sobre Carlos. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, continuó el detective con un tono más suave, que Elena está experimentando periodos más largos de confusión. A veces cree estar en el pasado, otras veces no reconoce dónde está o quiénes la rodean. Carlos se hundió en su silla, abrumado por la culpa. ¿Es permanente? Es demasiado pronto para saberlo, respondió Ramírez, pero los médicos están preocupados por otro aspecto. Parece que Elena ha estado ocultando algo más que la amnesia. ¿Qué quiere decir? Preguntó Carlos, enderezándose. Han encontrado indicios de una condición cardíaca no tratada. Elena necesitará más pruebas, pero es posible que requiera una intervención quirúrgica. La noticia golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. No solo había abandonado a su madre, sino que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba enferma. ¿Cuánto tiempo había estado Elena sufriendo en silencio? En ese momento, una enfermera entró apresuradamente. Disculpen, pero la señora Mendoza está preguntando por su hijo. Parece estar teniendo un momento de lucidez. Miró al detective suplicante. Ramírez asintió, dando su permiso tácito. Al entrar en la habitación de Elena, Carlos sintió que el corazón se le encogía. Su madre parecía tan pequeña y frágil en esa cama de hospital. Carlos se llamó Elena, su voz débil pero clara. Ven aquí, hijo. Carlos se acercó tomando la mano de su madre entre las suyas. Mamá, ¿yo? SHHH, lo interrumpió Elena. Escúchame, no tengo mucho tiempo antes de que vuelva la confusión. Hay algo que necesitas saber sobre la herencia, sobre tu padre. Carlos escuchó atónito, mientras Elena revelaba secretos familiares largamente guardados. Cada palabra era una pieza más de un rompecabezas que había estado incompleto durante años. Cuando Elena terminó, exhausta por el esfuerzo, Carlos se dio cuenta de que las lágrimas corrían libremente por su rostro. La verdad tan buscada y ahora revelada era más compleja y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Mientras Elena se sumía nuevamente en un sueño intranquilo, Carlos permaneció a su lado, sosteniendo su mano. Fuera de la habitación, el detective Ramírez esperaba para continuar con el interrogatorio y los procedimientos legales. Carlos sabía que lo que vendría no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. La redención sería un camino largo y difícil, pero ahora tenía una razón para recorrerlo: el amor incondicional de una madre que, a pesar de todo, nunca había dejado de creer en él. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos y declaraciones policiales. Carlos, dividido entre la sala de hospital y la comisaría,
apenas dormía. La condición de Elena fluctuaba, momentos de lucidez se alternaban con periodos de profunda confusión. Una tarde, mientras Carlos velaba junto a la cama de su madre, el doctor Sánchez entró con expresión grave. Señor Mendoza, tenemos los resultados de las pruebas cardíacas, le anunció. Necesita una cirugía urgente sin ella. Me temo que sus posibilidades son limitadas. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cuánto cuesta? Haré lo que sea necesario, dijo. El médico mencionó una cifra que hizo palidecer a Carlos. Con sus cuentas congeladas por la investigación y sin acceso a la misteriosa herencia, se sentía completamente impotente en ese momento. Elena despertó. Carlos llamó débilmente. El cuadro en casa, dijo. Antes de que Carlos pudiera preguntar más, Elena volvió a sumirse en un sueño intranquilo. Desesperado, Carlos acudió al detective Ramírez. Mi madre mencionó algo sobre un cuadro en casa. Podría ser importante. Ramírez, aunque escéptico, accedió a acompañar a Carlos a la residencia Mendoza. En el salón encontraron el cuadro, una vieja pintura familiar. Carlos lo descolgó con manos temblorosas, revelando una caja fuerte oculta. Necesitaremos una orden para abrirla, advirtió Ramírez. Horas después, con la orden en mano, abrieron la caja. En su interior encontraron documentos antiguos y un sobre abultado. Carlos lo abrió, revelando una suma considerable en efectivo y una nota de Elena. Para emergencias. Úsalo sabiamente, hijo mío. Carlos miró a Ramírez con lágrimas en los ojos. Ella siempre supo que algún día la necesitaría, dijo. El detective asintió comprensivamente. Esto podría cubrir la cirugía. Pero recuerde, señor Mendoza, aún tiene cuentas pendientes con la justicia. Carlos asintió, consciente de que este descubrimiento era solo el comienzo de un largo camino hacia la redención. La sala de espera del quirófano era un limbo de ansiedad y arrepentimiento para Carlos. Cada tic del reloj resonaba como un recordatorio de sus errores pasados. Elena llevaba más de 3 horas en cirugía, su frágil corazón en manos de expertos cirujanos. A su lado, inesperadamente se encontraba Lucía, la enfermera que había cuidado de Elena en casa. Nunca pensé que terminaríamos así, murmuró Lucía, rompiendo el pesado silencio. Carlos la miró, notando por primera vez las ojeras bajo sus ojos. Gracias por estar aquí, sé que no lo merezco. Lucía suspiró. No lo hago por ti, Carlos. Tu madre es una mujer extraordinaria. Merece tener a alguien de su lado. Sus palabras, aunque duras, estaban cargadas de verdad. Carlos asintió, incapaz de discutir. De repente, las puertas se abrieron y el Fray Sánchez emergió, su expresión ilegible bajo la mascarilla quirúrgica. La operación ha terminado, anunció. Fue complicada, pero Elena es una luchadora. Las próximas 48 horas serán críticas. Carlos exhaló sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Puedo verla en cuanto la trasladen a cuidados intensivos, respondió el médico. Pero recuerde, su estado es delicado, necesitará tiempo y cuidados para recuperarse. Mientras el doctor se alejaba, Carlos se volvió hacia Lucía. No sé cómo voy a manejar esto con la investigación en curso. Yo me quedaré con ella. Tú tienes que arreglar las cosas con la justicia. Carlos, es lo mínimo que le debes a tu madre. Carlos asintió, agradecido y avergonzado a partes iguales, mientras se preparaba para otra ronda de interrogatorios. Una certeza se afianzó en su corazón, haría lo que fuera necesario para enmendar sus errores, no importaba el costo personal. La sala de interrogatorios era fría y austera, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Carlos. Frente a él, el detective Ramírez desplegaba una serie de documentos sobre la mesa metálica. Señor Mendoza, comenzó Ramírez, su voz cargada de gravedad. Los cargos contra usted son serios: abandono de una persona vulnerable, negligencia, posible fraude. Carlos asintió, su rostro una máscara de remordimiento. Lo sé, detective. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos. Ramírez lo miró fijamente, buscando cualquier signo de engaño. Hay algo más, continuó. Hemos estado investigando la supuesta herencia. Parece que hay irregularidades en los documentos que encontramos. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Irregularidades? No entiendo. Algunas firmas parecen explicadas y las fechas no coinciden con los registros oficiales. Carlos se hundió en su silla, abrumado. ¿Acaso toda la tragedia se había desencadenado por una mentira? En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Una oficial joven entró apresuradamente, susurrando
susurrando algo al oído de Ramírez. El detective se puso pálido. Señor Mendoza, dijo con voz tensa. Acaban de llamar del hospital. ¿Qué ha pasado? Preguntó Carlos con el pánico apoderándose de él. Está despierta y está preguntando por usted. Pero hay algo más. Dice que tiene información Cruz sobre la herencia y sobre su padre. El mundo pareció detenerse para Carlos. ¿Qué secretos había estado guardando Elena todos estos años? Y más importante aún, ¿tendría la oportunidad de redimirse ante ella? Necesito verla, suplicó Carlos. Por favor. Ramírez lo consideró por un momento, luego asintió. Lo llevaremos al hospital. Pero recuerde, Mendoza, esto no cambia su situación legal. Mientras lo escoltaban fuera de la comisaría, Carlos sintió una mezcla de miedo y esperanza. Las respuestas que tanto había buscado estaban al alcance de su mano, pero ¿a qué precio vendrían? El pasillo del hospital parecía interminable mientras Carlos avanzaba escoltado por Ramírez y otro oficial. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y esperanza agitándose en su pecho. Al llegar a la habitación de Elena, se detuvo en seco. A través de la ventana, vio a su madre pálida, pero despierta, hablando con Lucía. La enfermera notó su presencia y con un gesto de cabeza invitó a Carlos a entrar. Mamá, susurró Carlos, acercándose a la cama. Elena giró lentamente la cabeza. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una lucidez que Carlos no había visto en años. Carlos, mi niño, dijo con voz débil pero firme. Señora Mendoza, interrumpió Ramírez suavemente. Entiendo que tiene información importante para compartir. Ella asintió. Sí, pero primero necesito hablar con mi hijo a solas. Por favor. Ramírez dudó, pero finalmente accedió, saliendo de la habitación con Lucía. Una vez solos, Elena tomó la mano de Carlos. Hijo, hay tanto que necesitas saber. La herencia, tu padre, no es lo que piensas. Carlos escuchó atónito, mientras Elena revelaba una historia de sacrificio y secretos. Su padre no había sido el hombre de negocios que Carlos creía, sino un jugador compulsivo que había dejado a la familia en la ruina. La supuesta herencia era en realidad un fondo que Elena había construido secretamente durante años, ahorrando cada centavo para asegurar el futuro de Carlos. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Carlos con lágrimas rodando por sus mejillas. Quería protegerte, respondió Elena, y esperaba que algún día maduraras lo suficiente para entender el verdadero valor de la familia y el sacrificio. Las palabras de Elena eran como puñales en el corazón de Carlos. Todo lo que había hecho, motivado por la codicia y el resentimiento, se basaba en una mentira que él mismo había construido. Mamá, ¿yo? Comenzó Carlos, pero Elena lo interrumpió. Lo sé, hijo, y te perdono, pero ahora tienes que hacer lo correcto. Carlos asintió, comprendiendo finalmente el peso de sus acciones y el largo camino hacia la redención que tenía por delante. El detective Ramírez escuchaba atentamente mientras Carlos, con voz entrecortada, relataba la verdad revelada por Elena. La habitación del hospital se había convertido en un improvisado centro de operaciones, con oficiales tomando notas y verificando la información en tiempo real. ¿Entonces no hay herencia millonaria?, preguntó Ramírez con un tono que mezclaba incredulidad y comprensión. Carlos negó con la cabeza. Solo los ahorros de una vida de mi madre. Ella lo sacrificó todo por mí y yo. Su voz se quebró, incapaz de continuar. Elena, desde su cama, extendió una mano temblorosa hacia su hijo. Lo importante es que ahora lo sabes, Carlos, dijo suavemente, y puedes hacer las cosas bien. Ramírez se pasó una mano por el rostro, procesando la nueva información. Esto cambia las cosas, señor Mendoza. No elimina sus acciones, pero ciertamente arroja una nueva luz sobre el caso. En ese momento, Lucía entró apresuradamente en la habitación. Disculpen la interrupción, pero hay alguien aquí que insiste en ver a la señora Mendoza. Dice que tiene información Cruz. Todos se giraron para ver a un hombre mayor de aspecto distinguido parado en el umbral. Los ojos de Elena se abrieron de par en par al reconocerlo. Miguel, exclamó con sorpresa. El hombre avanzó, su mirada fija en Elena. Ha pasado mucho tiempo, Elena. Cuando me enteré de lo sucedido, supe que tenía que venir. Carlos miraba confundido la escena. Mamá, ¿quién es él? Elena tomó aire, preparándose para revelar un secreto más. Carlos, este es Miguel, él es tu verdadero padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies mientras una nueva realidad, aún más compleja y dolorosa que la anterior, comenzaba a tomar forma ante sus ojos. La revelación de Elena cayó como
una bomba en la habitación. Carlos retrocedió aturdido, su mirada saltando entre su madre y el hombre que acababa de ser presentado como su verdadero padre. ¿Qué? ¿Pero cómo? Balbuceó Carlos, incapaz de procesar la información. Miguel dio un paso adelante, su rostro una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Carlos, sé que esto es un shock. Yo nunca quise que las cosas fueran así. Elena, con voz débil pero firme, comenzó a explicar. Tu padre, el hombre que creías que era tu padre, nunca supo la verdad. Miguel y yo. Fue hace mucho tiempo, antes de que me casara. Ramírez, sintiendo la tensión en la habitación, intervino. Señores, creo que necesitan un momento privado. Estaremos afuera si nos necesitan. Una vez solos, Miguel tomó la palabra. Carlos, he seguido tu vida desde lejos. Cuando me enteré de lo que había pasado, supe que era el momento de decir la verdad. Carlos, aún en shock, se dejó caer en una silla. Toda mi vida ha sido una mentira, dijo Elena con firmeza. El amor que sentimos por ti siempre fue real. Las circunstancias fueron complicadas. Miguel asintió. Nunca quise abandonarte, Carlos, pero las cosas eran diferentes entonces. Elena y yo acordamos que lo mejor para ti era una familia estable. Carlos los miró a ambos, años de resentimiento y confusión bullendo en su interior. ¿Y decidieron que mentirme toda mi vida era la mejor opción? Cometimos errores, lo admitió Miguel, pero estoy aquí ahora. Quiero ayudar, si me lo permites. Elena extendió su mano hacia Carlos. Hijo, sé que es mucho para procesar, pero quizás esta sea una oportunidad para un nuevo comienzo para todos nosotros. Carlos se quedó en silencio, su mente un torbellino de emociones. La verdad, tan ansiada y ahora revelada, era más compleja y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Pero en medio del caos, una pequeña luz de esperanza comenzaba a brillar. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas y verdades recién reveladas. Carlos, aún procesando la avalancha de información, se puso de pie y caminó hacia la ventana, su mirada en el horizonte urbano. Necesito un momento, murmuró su voz apenas audible. Elena y Miguel intercambiaron miradas de preocupación. Fue Elena quien rompió el silencio. Carlos, sé que esto es mucho para asimilar, pero hay algo más que debes saber. Carlos se giró lentamente, su rostro una máscara de agotamiento emocional. ¿Qué más puede haber, mamá? Miguel dio un paso adelante. La razón por la que estoy aquí, además de la verdad sobre tu paternidad, es porque puedo ayudar con tu situación legal. ¿Cómo? Preguntó Carlos, escéptico. Soy abogado, le explicó Miguel, y tengo conexiones que pueden ayudar a mitigar las consecuencias de tus acciones. No para evadirlas. Carlos miró a su recién descubierto padre, una mezcla de gratitud y recelo. Sus ojos. ¿Por qué harías eso por mí? Ni siquiera me conoces. Porque eres mi hijo, respondió Miguel con simplicidad. Y porque quiero la oportunidad de enmendar mis errores del pasado. Elena, desde su cama, observaba el intercambio con ojos llorosos. Carlos, sé que hemos cometido errores, todos nosotros. Pero quizás esta sea nuestra oportunidad de sanar, de ser la familia que siempre debimos ser. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar. Cuando los abrió, había una nueva determinación en su mirada. De acuerdo, dijo finalmente, aceptaré tu ayuda, Miguel. Y mamá, intentaré entender, pero necesito tiempo. Esto cambia todo. Mientras la tensa atmósfera comenzaba a disiparse, un rayo de sol se filtró por la ventana, iluminando la habitación. Era como si el universo mismo estuviera señalando que, a pesar de los secretos y las mentiras, había esperanza para un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Miguel, cumpliendo su promesa, se sumergió en el caso de Carlos, trabajando incansablemente para negociar con la fiscalía. Carlos, por su parte, dividía su tiempo entre el hospital cuidando de Elena y largas conversaciones con su recién descubierto padre. Una tarde, mientras Elena dormía, Carlos y Miguel se encontraron en la cafetería del hospital. He hablado con el fiscal, comenzó Miguel, su voz cansada pero optimista. Están dispuestos a considerar una sentencia reducida si aceptas declararte culpable de cargos menores y te sometes a terapia y servicio comunitario. Carlos asintió lentamente, procesando la información. ¿Cuánto tiempo?
Entre 6 meses y un año, la mayor parte en libertad condicional, respondió Miguel. Pero Carlos, esto no es solo sobre evitar la cárcel, es sobre redención, sobre hacer las cosas bien. Lo sé, murmuró Carlos, su mirada perdida en la taza de café frente a él. Es solo que todo ha cambiado tan rápido. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Miguel extendió su mano, dudando un momento antes de colocarla sobre el hombro de Carlos. Entiendo, y quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí. Sé que no puedo compensar años de ausencia, pero gracias, interrumpió Carlos, sorprendiendo a ambos con la sinceridad en su voz. Por estar aquí ahora, por ayudar. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el murmullo distante de la actividad hospitalaria. En ese momento, comprendió que, a pesar del dolor y la confusión, estaba ante la oportunidad de un nuevo comienzo, una chance de reconstruir no solo su vida, sino también su familia. La sala del juzgado estaba en silencio cuando Carlos se puso de pie para escuchar la sentencia. Elena, aún débil pero decidida, estaba sentada en la primera fila con Miguel a su lado. Lucía, la enfermera, también estaba presente, su rostro una mezcla de preocupación y apoyo. Carlos Mendoza, comenzó el juez, su voz resonando en la sala, este tribunal ha considerado cuidadosamente los cargos en su contra, así como las circunstancias atenuantes presentadas por su defensa. Carlos mantuvo la cabeza alta, pero sus manos temblaban ligeramente. Se le sentencia a 1 año de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario en un centro de cuidados para ancianos y terapia obligatoria semanal, continuó el juez. Además, deberá compensar económicamente a su madre por los gastos médicos incurridos como resultado de sus acciones. Un murmullo recorrió la sala. Carlos exhaló una mezcla de alivio y determinación en su rostro. Señor Mendoza, añadió el juez en un tono más suave, este tribunal espera que use este tiempo para reflexionar sobre sus acciones y hacer las paces con su pasado. La verdadera sentencia será la que usted se imponga a sí mismo en el camino hacia la redención. Cuando el martillo golpeó, marcando el final de la sesión, Carlos se giró hacia su familia. Elena le sonrió con lágrimas en los ojos mientras Miguel asentía con satisfacción. La aprobación es un nuevo comienzo, hijo, dijo Elena suavemente cuando Carlos se acercó. Lo sé, mamá, respondió Carlos tomando sus manos, y te prometo que no lo desperdiciaré. Mientras salían de la sala, Carlos sintió el peso de la responsabilidad, pero también una chispa de esperanza. El camino hacia la redención sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo no lo recorrería solo. 6 meses después de la sentencia, Carlos se encontraba en el jardín del Centro de Cuidados para Ancianos Atardecer Dorado, donde cumplía su servicio comunitario. El sol de la tarde bañaba el lugar con una luz cálida mientras él ayudaba a un grupo de residentes con su sesión de jardinería. Carlos, querido, llamó doña Matilde, una de las residentes más veteranas. ¿Podrías alcanzarme esas semillas de girasol? Con una sonrisa genuina. Carlos se acercó y se arrodilló junto a ella. Aquí tiene, doña Matilde. ¿Quiere que le ayude a plantarlas? No, respondió la anciana con un guiño. Estas manos aún tienen vida, pero quédate cerca por si acaso. Mientras observaba a doña Matilde trabajar la tierra con sorprendente destreza, Carlos reflexionó sobre los cambios en su vida. Las sesiones de terapia, aunque difíciles al principio, habían sido reveladoras. Poco a poco, estaba aprendiendo a lidiar con su culpa y a reconstruir su relación con Elena. En ese momento, vio a Miguel acercarse por el sendero del jardín. Su relación, aunque aún en desarrollo, se fortalecía día a día. Hola, hijo, saludó Miguel observando la escena con aprobación. Veo que tienes las manos ocupadas. Carlos asintió. Es terapéutico, sabes. Ayudar aquí me hace ver las cosas de otra manera. Miguel sonrió. Tu madre estará orgullosa cuando se lo cuente. Hablando de eso, vine a recordarte la cena de esta noche. Elena ha insistido en cocinar ella misma. La mención de su madre trajo una mezcla de emociones a Carlos. Elena se había recuperado notablemente y aunque aún tenía momentos de confusión, su fuerza y amor incondicional no habían flaqueado. Estaré allí, prometió Carlos, no me lo perdería por nada. Mientras Miguel se despedía, Carlos volvió su atención a los residentes. Por primera
primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo lo correcto. El camino hacia la redención era largo, pero cada pequeño acto de bondad lo acercaba un poco más a la persona que quería ser. La cocina de Elena bullía de actividad y aromas deliciosos cuando Carlos llegó esa noche. Su madre, con un delantal floreado y una sonrisa radiante, removía una olla humeante. «Carlos, ¿llegaste?», exclamó Elena, dejando la olla para abrazar a su hijo. Justo a tiempo para probar el guiso. Carlos la abrazó con cuidado, notando que, aunque frágil, Elena parecía más fuerte y animada que en meses. «Huele maravilloso, mamá. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Puedes poner la mesa?», respondió ella volviendo a su cocina. «Miguel llegará en cualquier momento». Mientras Carlos colocaba los platos, notó un sobre en la mesa del comedor. «¿Qué es esto, mamá?». Elena se giró, una expresión de orgullo en su rostro. «Ábrelo, es para ti». Con curiosidad, Carlos abrió el sobre. Era una carta del Centro Atardecer Dorado. La leyó rápidamente, sus ojos abriéndose con sorpresa. «¿Me están ofreciendo un trabajo?», preguntó incrédulo. Elena asintió. «La directora llamó esta mañana. Dicen que has hecho un trabajo excepcional y quieren contratarte como coordinador de actividades una vez que termines tu servicio comunitario». Carlos se quedó sin palabras, abrumado por la emoción. En ese momento, Miguel entró en la cocina. «¿Ya le diste la noticia?», preguntó sonriendo al ver la expresión de Carlos. «Yo no sé qué decir», murmuró Carlos. «Después de todo lo que hice», Elena se acercó tomando las manos de su hijo. «Esto es lo que sucede cuando abres tu corazón, Carlos. El perdón y la redención son posibles». Mientras los tres se sentaban a cenar, Carlos sintió una profunda gratitud. El camino había sido difícil, pero allí estaba, rodeado de amor y con una nueva oportunidad en el horizonte. La vida, pensó, a veces ofrece segundas oportunidades cuando menos lo esperas. Un año después de aquella cena familiar, Carlos se encontraba en la entrada de Atardecer Dorado, recibiendo a un grupo de nuevos residentes. Su posición como coordinador de actividades le había dado un nuevo propósito, y el brillo en sus ojos reflejaba la satisfacción de una vida reconstruida. «Bienvenidos a su nuevo hogar», dijo con una sonrisa cálida. «Soy Carlos, y estoy aquí para ayudarles en todo lo que necesiten». Entre los recién llegados, una mujer mayor llamó su atención. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una chispa familiar. «Disculpe», se acercó la mujer, «¿usted me recuerda a alguien? ¿Nos conocemos?». Carlos la miró detenidamente. «No estoy seguro, señora». «¿Cómo se llama?». «Lucía», respondió ella. «Fui enfermera durante muchos años». El reconocimiento golpeó a Carlos como una ola. Era Lucía, la enfermera que había cuidado de Elena, ahora necesitando ella misma cuidados. «Lucía», dijo suavemente. «Soy Carlos, el hijo de Elena Mendoza». Los ojos de Lucía se iluminaron. «Carlos, oh Dios mío, cuánto has cambiado». Se abrazaron, las lágrimas asomando en los ojos de ambos. Carlos sintió que el círculo se cerraba de alguna manera. «Bienvenida, Lucía», dijo con voz entrecortada. «Es un honor poder cuidar de ti ahora». Mientras guiaba a Lucía y los demás residentes al interior, Carlos reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida, de la desesperación y el egoísmo a la redención y el servicio. Cada día era una oportunidad para honrar la segunda oportunidad que se le había concedido. El sol se ponía sobre Atardecer Dorado, tiñendo el cielo de tonos cálidos que daban nombre al lugar. Carlos caminaba por los jardines, por Elena y Miguel. Su madre, aunque más lenta, se movía con una vitalidad renovada. Miguel, con algunas canas más, mantenía una mano protectora en la espalda de Elena. Se detuvieron frente a un pequeño monumento recién inaugurado, una placa conmemorativa dedicada a los residentes que habían pasado por el centro. «Es hermoso, hijo», dijo Elena, sus ojos brillando con orgullo. Carlos asintió emocionado. De los residentes querían un lugar para recordar y honrar. Miguel apretó el hombro de Carlos. «Has hecho un trabajo maravilloso aquí, has transformado no solo tu vida, sino las de muchos otros». Mientras contemplaban la placa, Lucía se acercó apoyada en su andador. «Carlos, ¿puedo hablar contigo un momento?». Se apartaron un poco. Lucía tomó las manos de Carlos entre las suyas.
Quería agradecerte. Cuando llegué aquí, estaba asustada y sola. Tú me diste un hogar, una familia. Carlos sintió un nudo en la garganta. Lucía, yo soy quien debe agradecer. Tú cuidaste de mi madre cuando yo no pude. Me mostraste lo que significa el verdadero cuidado. Se abrazaron, un abrazo que encerraba años de historia compartida, de errores y redención. Familia, dijo Carlos suavemente, creo que finalmente entiendo el verdadero significado del amor y el perdón. Gracias por no rendirte conmigo. Mientras el sol terminaba de ocultarse, los cuatro permanecieron juntos, unidos por lazos más fuertes que la sangre, los del perdón, la comprensión y el amor incondicional. En ese momento, Carlos supo que su historia de redención estaba completa, pero que su viaje de crecimiento y amor apenas comenzaba. Dimitri era un chico de una pequeña ciudad donde el único entretenimiento eran las calles polvorientas y los rascacielos grises. Pero a Dimitri siempre le atrajo algo más, algo brillante y emocionante. Soñaba con ser músico, escribir música que llegara al corazón de la gente, que la hiciera llorar y reír. Pero el camino hacia su sueño estaba sembrado de dificultades. Sus padres, simples jornaleros, no apoyaban sus aficiones, pues consideraban la música una ocupación inútil. En la escuela se burlaban de él por sus inusuales aficiones, por el hecho de que, en lugar de jugar al fútbol, pasara el tiempo con la guitarra. Dimitri no se rindió. Aprendió a tocar en secreto, se pasaba horas sentado en su habitación, rasgando las cuerdas y componiendo melodías. Leía libros sobre grandes compositores, absorbía sus historias y se inspiraba en su talento. Pero la vida no era un cuento de hadas. Tenía que trabajar para ayudar a mantener a sus padres, pero seguía luchando por su sueño. Después del trabajo, cansado, seguía yendo a su habitación, cogía la guitarra y se ponía a tocar. Un día, en un festival local, se aventuró a actuar. Su música, sincera y sentida, llegó al corazón de los oyentes. Se fijaron en él, empezaron a invitarle a conciertos y luego a grabaciones profesionales. Dimitri nunca olvidó de dónde venía. Siempre siguió su sueño, no se rindió ante las dificultades. Y ahora, sentado en el escenario, ante un público de miles de personas, se daba cuenta de que su persistencia, su fe en sí mismo, le habían llevado a esta cima. Se había convertido en un músico famoso y su música se escuchaba en todo el mundo. Demostró que un sueño puede hacerse realidad si se persigue con perseverancia a pesar de las dificultades. Dimitri estaba de pie en el escenario y en sus ojos se reflejaba la luz de los focos y las caras de los fans. Y su corazón latía no solo con música, sino también con la fe insaciable de que cualquier sueño puede hacerse realidad si se persiste en perseguirlo. La ciudad vivía su vida habitual. En el aire flotaba el olor a café tostado de la cafetería vecina. La gente charlaba apresuradamente en la parada del autobús y la oficina de Acquarelli, una pequeña empresa de diseño de interiores. Estaba en silencio, solo roto por el silencioso traqueteo de un teclado. Detrás de ese teclado estaba sentado Alexei, el diseñador jefe de la empresa, inmerso en el trabajo de un nuevo proyecto. Alexei era un hombre corriente que no destacaba entre la multitud. No era un héroe de torso poderoso y nervios de acero, sino simplemente un tipo creativo que amaba su trabajo y soñaba con su propia casa con jardín. Pero el destino decidió interferir en su mesurada vida. En uno de los soleados días de primavera, volviendo a casa después del trabajo, Alexei presenció un accidente. Un coche que perdió el control chocó contra una multitud que esperaba el autobús. El impacto fue terrible y los gritos resonaron por todo el barrio. Alexei, sin pensarlo, se apresuró a ayudar. Por su mente pasó el pensamiento: ¿qué estoy haciendo? No soy socorrista. Pero el miedo retrocedió, dando paso al instinto. Se apresuró a llegar al lugar del accidente, donde había gente tendida en medio de nubes de polvo, algunos inconscientes. Alexei no era médico, pero sabía que tenía que actuar con rapidez. Empezó a ayudar a los heridos, los sacó de debajo del coche, les curó las heridas, llamó a una ambulancia. En esos minutos no fue solo Alexei, sino un auténtico héroe. Actuó con frialdad y profesionalidad, arriesgando su propia vida para salvar la de los demás.
Cuando llegó la ambulancia, todos los heridos estaban a salvo. Alexei, cubierto de polvo y suciedad, se quedó parado, incapaz de creer que acababa de lograr semejante hazaña. A partir de entonces, Alexei se convirtió en un héroe local. Su nombre estaba en boca de todos. Los periodistas le entrevistaban, los niños le retrataban y le llamaban el hombre del rescate. Alexei, con su modestia habitual, hizo caso omiso de la fama. No se consideraba un héroe, solo un hombre corriente que hacía lo que tenía que hacer. Pero en el fondo sabía que aquel día le había cambiado la vida. Se dio cuenta de que incluso una persona corriente puede hacer grandes cosas y de que el verdadero valor no requiere una mano de hierro, sino un fuerte deseo de ayudar. Y la historia de Alexei, un simple diseñador, se convirtió en una historia inspiradora para todos. Una historia de que cada uno de nosotros puede convertirse en un héroe aunque no esté dotado de superpoderes. Todo lo que hace falta es un corazón valiente y el deseo de hacer el mundo un poco mejor. Sergei era un tipo corriente. Le gustaba el fútbol, leía cómics y soñaba con viajar. Pero tenía un pequeño secreto que ocultaba cuidadosamente a todo el mundo. Sergei tenía miedo a las alturas. Miedo hasta el punto de temblarle las rodillas. Hasta el sudor frío en la frente. Todo empezó en la infancia. Un día, jugando a bandidos cosacos, se subió a un árbol alto. Mirar hacia abajo hizo que su corazón latiera frenéticamente. Sintió que le fallaban las piernas y se mareó. A partir de entonces, el miedo a las alturas se convirtió en su compañero constante. A causa de este miedo, Sergei se perdió muchos momentos que alegraban a los demás. No podía montar en carruseles, no podía subir a la plataforma de observación de un rascacielos, ni siquiera podía mirar los edificios altos sin que la ansiedad le invadiera el alma. Un día, Sergei se enteró de que su grupo favorito actuaría en una enorme sala situada en la azotea de un complejo de conciertos. Soñaba con ir a ese concierto, pero el miedo a las alturas le parecía insuperable. Sin embargo, no quería privarse de esta oportunidad. Sergei decidió superar su miedo. Empezó poco a poco, subió al tercer piso de su bloque de apartamentos, luego al quinto y después al séptimo. Cada vez el miedo le frenaba, pero no se rindió. Finalmente, llegó el día del concierto. Sergei estaba al pie de la escalera mecánica que conducía a la azotea. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las piernas, pero sabía que tenía que hacerlo. Respiró hondo y subió a la escalera mecánica. Cuando llegó a la azotea, Sergei vio una multitud de gente, los focos se encendieron y sus músicos favoritos aparecieron en el escenario. En ese momento, el miedo se olvidó, la música ahogó todas sus dudas. Se sintió libre, feliz. Sergei se dio cuenta de que el miedo se puede superar, solo hay que querer. Dejó de ser el tipo que tenía miedo a las alturas. Se convirtió en el tipo que podía hacerlo.